Ustedes saben, por ejemplo, no voy a hablar en este caso de la venta de las medicinas, de lo que se robaban en la compra y venta de medicinas, miles de millones de pesos. 10 distribuidores vendían 100,000 millones al año al gobierno. Y detrás, políticos corruptos. Pero era una privatización y una corrupción silenciosa. Nos ocupábamos más de el atraso educativo con la llamada reforma educativa. Y estaba peor el sector salud que el educativo. El caso de la educación, ya no han habido paros, los maestros no han dejado de dar clases, se los tengo que agradecer mucho, han actuado con mucha responsabilidad, porque independientemente de que se mejoraron las condiciones salariales, lo único o lo que más ayudó fue tratarlos como se merecen, con respeto, porque los habían ofendido mucho, echándole la culpa. Claudio X González y todos esos insensatos, de que debido a los maestros es que estaba mal la educación en México. Nunca se les había ofendido tanto. Y ahora no. Son nuestras maestras, son nuestros maestros. Yo les agradezco muchísimo que han actuado de manera responsable. Se modificaron los libros de texto con nuevos contenidos. Se están otorgando becas como nunca en la historia del país a estudiantes de familias pobres. Nunca se van a entregar más de 12 millones de becas. Nunca se han entregado presupuestos directos a las escuelas para el mantenimiento de aulas y de los planteles educativos. Ahí va ya la educación. Y hay resultados, nada más en educación media, de 14% de abandono, de deserción, a 7%. Pero en la salud, ¿cómo nos costó? Todavía, porque fue profunda la destrucción del sector salud y silencioso, y fue una red de componendas y de complicidades que llegó a los medios de comunicación. De ahí salía dinero para todos. Y había un pacto de silencio. Pero, decía yo, no solo eran las medicinas, los centros de salud abandonados, los hospitales rentados. 9 hospitales se tenían que pagar 140,000 millones de pesos. Y en los avalúos, esos 9 hospitales cuestan 6,000 millones. Pero no solo eso, la mentalidad de las organizaciones de médicos conservadores
Recuerdo, no se me va a olvidar, de que cuando decidimos, porque fíjense la herencia que nos dejó el neoliberalismo, cómo querían privatizar la educación, rechazaban a todos los que querían estudiar medicina, a la mayoría, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Y es importante recordarlo. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto para las universidades públicas, porque estaban poniendo la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía. Aplicaban un examen en medicina de admisión con 130 preguntas y decidían, pues van a poder entrar por el cupo que tenemos los que contesten bien, 125 de las 130. El que contestaba bien, 124, ya no entraba. Entonces, no es que reprobaran el examen, es que no había cupo. Bueno, y lo mismo pasaba para las especialidades. El resultado es que cuando llegamos al gobierno y todavía no hay médicos ni hay especialistas para atender las necesidades de salud de los mexicanos. De ese tamaño, de esa dimensión, fue el atraso y el daño que causaron. Imagínense nuestro país que no tiene los especialistas que requiere. No tenemos los cardiólogos, no tenemos los pediatras que necesitamos. Bueno, ¿qué hicimos desde que llegamos? Desde el 19, vamos a aumentar al doble las becas. Se formaban 9,000, vamos a formar 20,000 especialistas. Presentan examen 40,000 y había cupo para 9. Vamos a aumentarle al doble. Un día les voy a mostrar, a ver si mañana, la carta que me enviaron todas las organizaciones de médicos especialistas, unas reales, otros membretes, oponiéndose, aunque parezca increíble. Con el pretexto, la excusa de que se requería calidad y que cómo íbamos a pasar de 9,000 a 20,000, ¿dónde se iban a formar? Como no les hicimos caso, está saliendo la primera generación ya de 20,000. Y eso nos está ayudando a resolver el déficit de especialistas. Y ya quedó establecido. Y tenemos 150 escuelas de medicina nuevas en los lugares más apartados. La otra carta que me enviaron fue que estaban en contra
de los médicos cubanos. ¿Cómo íbamos? Y esto, ¿saben cuándo lo hicieron? En la pandemia. Entonces, se necesita seguir cambiando. Bueno, al grado de que un médico, o sea, una profesión que debe ser tan humana, que además era la profesión del político extranjero que más admiro, Salvador Allende, la profesión del Che Guevara. Un médico, cuando me dio COVID, insinuó de que le metieran más dosis, no sé a qué medicamento para que yo pasara mejor vida. Públicamente. Necesitamos moralizar, necesitamos purificar la vida pública, humanizarnos cada vez más. El modelo neoliberal hizo muchísimo daño, el individualismo, el materialismo, afectó muchísimo. Ah, tiene la carta, póngala. Miren las asociaciones. Y no es, a lo mejor ellos en ese entonces estaban muy aturdidos, confundidos, porque pues dominaba por completo, ¿no? El modelo neoliberal. Suban, porque esta es la de lo de médico cubano, no, pero hay otra del 19 de los, a ver si el doctor Alcocer nos las envía, de la formación. Son las dos cartas. Si no, mañana la vemos. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia. Porque hay gente que rectifica, no cae en la autocomplacencia y es capaz de decir, estaba yo equivocado. Hay otros que está muy difícil, pues, pero sí tenemos que resolver el tema de la salud pública y ese es un compromiso y aquí les vamos a estar informando periódicamente sobre cómo vamos en todo, porque imagínense una gente humilde o de clase media, clase media baja, que se enferma alguien, que necesita una intervención quirúrgica, ¿qué hacen si no tienen seguridad social? Venden lo poco que tienen, se quedan sin nada. Y muchas veces, sí, eso es lo más triste, no se salva al familiar y se quedan con la deuda material, además del sufrimiento.
Entonces, tenemos que garantizar el derecho a la salud. Es fundamental y nos vamos a sentir todos muy bien, mucho, mucho, muy bien. Y estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Ese es un desafío y aquí lo vamos a ver si se va a lograr o no. Hay otras cosas que no nos va a alcanzar el tiempo, pero esto sí. Rosa Isela tiene a su cargo, fíjense, le pedí a Rosa Isela desde hace 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 año y 10 meses. Sí, casi ya 2. Que nos ayudara para ver cómo volvíamos, cómo regresábamos a que el ISSSTE fuese público, porque lo habían privatizado por partes, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha costado trabajo? A ver, explícalo. Servicios integrales. A ver, pues explícalo.